Hola a todo el mundo. A ver, hoy vamos a meternos de lleno a desmontar un mito, uno de esos grandes mitos de la música. Y todo gracias a la inspiración de un blog genial que se llama La Playlist del Yello. La pregunta es, ¿y si una de las bandas más gigantes de los años 70 ha estado ahí, delante de nuestras narices, pero tapada por una sombra, una sombra demasiado alargada? Pues vamos a verlo. Y empezamos fuerte, con una bomba. Porque esto no lo digo yo, ojo, esto lo dijo el mismísimo John Lennon. Si pensamos en la relación tan complicada que tenían después de los Beatles, que Lennon dijera algo así de la música de Paul es toda una declaración de intenciones. Quizá, solo quizá, es una señal para que el resto empecemos a prestar un poquito más de atención. A ver, pongámonos en situación. Se acaba de disolver la banda más grande de la historia. Para Paul McCartney, aquello no fue solo el final de un grupo, fue una crisis personal y creativa brutal. Y de esas cenizas, de esa necesidad de seguir adelante, nació Wings. No era un capricho, no. Era una necesidad vital de seguir haciendo música. Y ahí estaba su mujer, Linda, como el ancla y la compañera perfecta para ese nuevo viaje. Y aquí está la gran pregunta que lo mueve todo hoy. Para muchísima gente, Wings es, como una nota a pie de página en la carrera de McCartney, un proyecto menor. Pero, ¿y si estamos completamente equivocados? ¿Y si en realidad fueron una auténtica apisonadora musical? Bueno, pues aquí va un dato que a lo mejor lo cambia todo. Fijaos bien en esta comparación. ¿Alguien sabía que Wings, esa supuesta banda menor de Paul, duró en activo más tiempo que los propios Beatles? Sí, ¿cómo suena? Solo por esto creo que ya va siendo hora de que miremos su historia con otros ojos, ¿no? Vale, pero las palabras están muy bien. ¿Cómo demostramos que Wings era una banda enorme? Pues con pruebas. Y la mejor prueba de todas es su música, claro. Así que nuestra guía en este viaje va a ser un solo disco, un álbum que lo resume absolutamente todo. Wings Greatest. Pensemos en él como la prueba principal de nuestro caso. Es que este recopilatorio de 1978 no es una simple colección de canciones que suenan bien. No. Esto es un testamento. Es la crónica, canción a canción, de una década entera en la que Wings, nos guste más o menos, arrasó en las radios y en las listas de éxitos de medio mundo. Y es que solo hay que echar un vistazo a los títulos para que la memoria se nos dispare. Band on the Run, vaya temazo. Life and Let By, que es la canción de James Bond. Silly Love Songs, My Love. Son mucho más que simples canciones, es que son literalmente la banda sonora de los años 70. Y ojo que detrás de su éxito más icónico, Band on the Run, hay una historia de caos que es increíble. Justo antes de irse a Lagos a grabar, van 2 miembros y dejan la banda. Así, de repente. O sea que Paul, Linda y Denny Laine se vieron solos, teniendo que grabar todo en un estudio bastante precario y en medio de un ambiente político complicadísimo en el país. Una locura. Y de todo ese caos, ¿qué salió? Pues una obra maestra, ni más ni menos. La crítica, que muchas veces le había dado palos, tuvo que quitarse el sombrero y el público lo puso en un altar. Fue la reivindicación perfecta de McCartney, un golpe sobre la mesa para decir, que sigo aquí. Pero lo genial de Wings no era solo la música, era también su forma de ser, esa mezcla de rock de estadio con un sentido del humor y una excentricidad muy británica. Y el mejor ejemplo de esto es la historia de verdad increíblemente rara que hay detrás de la portada de este Wings Greatest. ¿Qué es esto que vemos aquí? Una estatuilla pequeñita en una montaña llena de nieve. Parece una portada muy fina, muy elegante, ¿verdad? Pues agarraos, porque la historia de cómo se hizo esta foto es una de las anécdotas más absurdas, caras y maravillosamente setenteras que se puedan imaginar. El plan fue, un poquito exagerado. Primero, consiguen la estatuilla. Segundo, se llevan a toda la familia de viaje a los Alpes suizos. Tercero, suben a la cima de una montaña para colocarla con muchísimo cuidado. Y cuarto, le hacen la foto desde un helicóptero. ¡Desde un helicóptero! Es que es una genialidad. Y su sentido del humor no acababa ahí. Para promocionar el disco en la tele, hicieron un anuncio que es mítico. Salía un barrendero con su camión aparcado en la legendaria Abbey Road, cantando Band on the Run, pero desafinando una barbaridad. Y de repente pasan Paul, Linda y Denny en un coche y Paul le grita por la ventanilla: «¿Estás un poco fuera de tono, colega?». Un toque de humor cercano y brillante. Muy bien. Historias, anécdotas, portadas carísimas, todo eso está genial, es divertido. Pero al final lo que de verdad define a una banda de éxito son las cifras. Y las cifras de Wings son sencillamente incontestables. Aquello no fue suerte, no, fue una máquina de hacer hits. Vamos a verlo con números, que es como se entienden las cosas. Estamos hablando de 14 singles en el top 10 de Estados Unidos. 14, se dice pronto. A eso le sumamos 6 premios Grammy, lo que demuestra que no solo vendían discos como churros, sino que además tenían el respeto de toda la industria musical.
Y aquí va el dato definitivo. 5 álbumes seguidos llegando al número 1 en Estados Unidos. Estos no son los números de una banda cualquiera, de paso. Son los números de una auténtica superbanda. Así que la próxima vez que alguien diga que Wings fue solo la banda que tuvo Paul después de los Beatles, hay que recordar esto. No fueron una nota a pie de página, fueron protagonistas, una verdadera potencia del rock que definió el sonido de los 70 con una avalancha de canciones inolvidables. Así que al final la pregunta queda en el aire. Con todo esto sobre la mesa, ¿no va siendo hora de que le demos a Wings el sitio que se merece? ¿No es el momento perfecto para volver a poner sus discos y redescubrir a uno de los mayores fabricantes de éxitos del siglo XX? Yo creo que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño viaje. Y si a alguien le apetece seguir descubriendo joyas musicales como esta, de verdad, no hay mejor sitio que el blog que lo empezó todo, la playlist del Yello. Nos vemos en la próxima.